Así como están dando una reforma a la salud, así como están dando, Felipe, una reforma pensional o una reforma laboral, el gobierno acaba de dar el primer paso para hacer una gran reforma a la justicia e integró una comisión de muy alto nivel de 34 personas en la que, para su sorpresa, está el jefe o uno de los jefes de la oposición, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Pero en esa comisión también van a estar las Cortes, va a estar el fiscal general de la Nación, va a estar la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Así que digo, Felipe, a diferencia de otras reformas, aquí parece haber un esfuerzo colectivo, inclusive con personas que piensan diferente al gobierno. Este es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo se puede tramitar una reforma. Me parece un buen mensaje que el gobierno le haya pedido a estos ciudadanos que le colaboren en esta reforma a la justicia que es tan necesaria y que ellos hayan aceptado, Néstor. A mí me parece que eso es un mensaje de conciliación, de unión, y obviamente pues veo ahí nombres muy importantes de juristas y la verdad, ojalá empiecen por donde debería empezar una reforma, que es de abajo para arriba, Felipe, y no de arriba para abajo. Porque, a diferencia de otras reformas, aquí usted ve que hay en esta comisión personas que no son petristas, que no piensan como el gobierno. Si hubieran hecho así las otras reformas, de pronto el camino hubiera sido diferente. Quiero saludar al exministro, fue vicepresidente de Colombia, Germán Vargas, para hablar de este tema de cómo va a ser la reforma a la justicia y de su participación en la elaboración de este texto. Doctor Vargas Lleras, buenos días. Buenos días, doctor Néstor. ¿Cómo va usted? Pues bien, sí, señor. Sí. ¿Por qué su presencia me sorprendió un poquito que el ministro de Justicia dijese, fue Germán Vargas quien pidió hacer parte de esta comisión de reforma a la justicia? ¿Es así? No es así. Él me llamó hace 2 días y me expresó su interés de que participara en mi condición de exministro de Justicia. Le solicité que me enviara una agenda de los temas iniciales. Me envió una minuta con un listado de asuntos que la comisión trataría. Yo le expresé que a lo largo de todos estos años he llevado al Congreso severos proyectos de reforma constitucional, de reforma de las leyes estatutarias, sobre diferentes aspectos que creo relevantes y debería abordar una comisión de esta naturaleza. Me pidió que le enviara los textos, se los envié. Me señaló que compartía buena parte de las iniciativas que en el pasado formulé. Y bajo esas condiciones y en esos términos resolví participar. Creo muy oportuno exponer ante esa comisión pues muchos propósitos que he venido plasmando desde el año 2010, cuando presenté al Congreso y se frustró el primer gran intento de reforma. Pero Néstor, a lo largo de todos estos años, incluido el actual, nunca hemos dejado de presentar iniciativas sobre esta naturaleza. Actualmente se encuentra radicado en el Congreso un proyecto de reforma integral de nuestra autoría. Sí. De manera que desde el frente de la oposición, pues participaré de esa comisión. Creo importante llevar a consideración de la misma lo que yo creo es bien relevante. Temas que se deberían... De eso le quería preguntar, si me permite una pregunta sobre ello. Sí. Y es que usted ha sido durante este año y medio del gobierno Petro, pues una de las voces más visibles de la oposición. ¿Meterse a una comisión creada por el gobierno cambia algo de ello? No cambia nada. Nosotros hemos ejercido la oposición y de manera muy vehemente, pero también de la forma más constructiva. Nos opusimos a la reforma a la salud porque la creemos nefasta para Colombia, pero simultáneamente radicamos en el Congreso nuestra propia visión de lo que debe ser la salud en Colombia. Y así hemos venido actuando. La diferencia ahora es que el debate parece sustraerse del Congreso y tratar de tener en una comisión una interlocución previa a las confrontaciones de proyectos ya radicados. Miren esto, yo creo que una reforma, y así lo voy a expresar
en esa comisión debe versar sobre asuntos de descongestión, de acceso, de seguridad jurídica, que tanta falta nos hace en el país, de correcta administración de la rama. Una comisión de estas debe ocuparse del gravísimo problema que tenemos de seguridad ciudadana, del sistema penitenciario en Colombia. Todos estos aspectos voy a plantearlos en la comisión. De la agenda que me envió el ministro, hay muchos otros que no comparto. Pero qué bueno poder tener este diálogo, y más que con el gobierno, con toda la rama jurisdiccional. Sí. Doctor Vargas, porque he cubierto sus campañas, porque recuerdo lo que hizo cuando usted fue ministro de Justicia, sé que esta es una de sus obsesiones, y sé que usted ha estudiado, seguramente como pocos colombianos, el tema de justicia. ¿Usted cree que hay posibilidades de que en esta comisión no solo le paren bolas, sino que después lo que haga esta comisión lo apruebe un Congreso de mayoría petrista? Pues soy moderadamente optimista. Le digo moderadamente porque a lo largo de más de 20 años he visto a todos los gobiernos fracasar en sus intentos de reforma. De manera que la gran pregunta que surge ahora en la comisión es si vamos a hacer un esfuerzo por promover una reforma con tantos aspectos como los que yo le he mencionado y como los que está proponiendo el ministro, o nos vamos a limitar a ir avanzando en algunos aspectos puntuales y urgentes de lo que sería una reforma. Porque, le reitero, el ministro me mandó una minuta con más de 40 temas y yo pues podría aportar muchísimos en los asuntos de correcta administración de la rama. Pues hay que tratar el periodo de los magistrados, sus funciones nominadoras, hay que reglamentar la tutela, están los asuntos de consulta previa, que si no se reglamenta, pues tendrán paralizadas más de 10.000 proyectos de inversión, como está ocurriendo hoy en Colombia. Los solos aspectos que tanto interesan a los ciudadanos relacionados con seguridad, pues implica una reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal. Ve usted el problema que tenemos esta semana en las URIs y que no es nuevo. Eso pasa por una gran reforma al sistema penitenciario y carcelario del país. De manera que entienda mi participación en esta comisión como una muy constructiva interlocución sobre estos temas. Ya se lo señalé, moderadamente optimista, después de tantas experiencias que he tenido frustradas. Sí. Pero en este tema, como en lo que podría ser una eventual reforma política, pues no podía sustraerme de participar de esas deliberaciones sin que para nada eso afecte la oposición constructiva que estamos adelantando en el Congreso en muchas otras materias que no compartimos con el gobierno. Sí, tiene usted razón, doctor Vargas, que una reforma a la justicia, sobre todo lo que debe buscar es solucionar lo que hoy vemos, y es la impunidad y la falta de acceso de muchos colombianos a que efectivamente se restablezcan sus derechos, pero y el gravísimo problema de congestión. No, claro. Es que un proceso en Colombia puede tardar 10, 15 y los fiscales y los jueces años con sobrecarga laboral. Eso es completamente cierto, y pareciera que hay consenso en el diagnóstico. Pero los políticos, le hace presidente de la República y congresistas, incluso los altos mandos, si me permite la palabra, de la justicia, usualmente ven las cosas por otro lado, y ven la reforma como una oportunidad para otras cosas. Y le quiero hacer una pregunta dividida en dos partes. Ayer el ministro Osuna decía que en la reforma lo que va a plantear el gobierno, obviamente falta el concepto de la comisión, es hacerle retoques a la Procuraduría. ¿Usted está de acuerdo con el gobierno en ese punto, en solo hacerle retoques a la Procuraduría? No estoy de acuerdo. Yo le propuse al ministro la eliminación total de la Procuraduría. Me parece que la Procuraduría, una entidad que ya no tiene competencia para investigar disciplinariamente a los aforados, entiéndase, alcaldes, gobernadores, congresistas, pues es una procuraduría inocua. Además, pienso que cada día el derecho disciplinario se ha subsumido más en el derecho penal. De manera que mi propuesta
que llevaré a esa comisión es la de eliminar totalmente la Procuraduría y que todos esos cúmulo de funcionarios sean trasladados al fortalecer la rama judicial. ¿Quién asumiría, de manera que asumiría en caso de que alguien asuma lo que llamamos en Colombia la justicia disciplinaria? ¿Consejo de Estado? Pues es que la justicia disciplinaria ya prácticamente no existe. Tener una entidad que le cuesta a los colombianos 1.5 billones de pesos, que sus actuaciones en el derecho penal ya no importan después de que se introdujo en Colombia el sistema acusatorio. Tener una entidad que simplemente disciplina secretarias, conductores, pues es una entidad que no vale la pena. Para eso está el criterio de que el superior disciplina al inferior jerárquico y naturalmente, como ya le señalaba, todas las conductas disciplinarias hoy básicamente están consagradas en tipos penales. ¿Sabe qué problema de manera tiene que, oiga, en la práctica Néstor, la eliminación de la Procuraduría? Que está llena de pues cuotas sí, políticas de congresistas que son los que van a votar la eliminación de la Procuraduría. Ese es uno de y los de fortines de la magistrados. politiquería. Bueno, y de magistrados, sí es cierto. Sí. Bueno, pero pues esos son los temas que hay que plantear en una comisión de esta naturaleza. Sí. De manera que si el ministro lo que está pensando es que a la Procuraduría basta hacerle algunos retoques, pues mi posición va mucho más allá. Muy bien. ¿Cómo le convendría a la rama jurisdiccional poder recibir a centenares de buenos profesionales que hoy trabajan en la Procuraduría? Pero a esa comisión también hay que llevar la eliminación de las contralorías territoriales. A esa comisión, como ya le mencioné, hay que plantearle criterios para que en este país haya más seguridad jurídica. Yo he defendido de mucho tiempo atrás la introducción en Colombia de el precedente judicial como fuente obligatoria de interpretación de la ley para toda la rama. Sí. Hay tanto criterio, descongestión, acceso, empezando por la reforma a la propia rama judicial. Pero en fin, hay muchas cosas. Soy moderadamente optimista y en una comisión tan disímil de la cual hace parte Azonal Judicial, las cortes, los tribunales, exministros, fiscales, pues va a ser bastante difícil lograr ciertos consensos. Sí, doctor Vargas. Pero, en fin, haremos el esfuerzo. Le complemento la pregunta con la segunda parte. Primero, la Procuraduría, pero lo segundo es que el presidente Petro ha planteado que en esa reforma a la justicia pasen dos cosas que pueden ser muy controversiales. Uno, modificar el mecanismo de elección del fiscal general, y dos, crear un órgano judicial de cierre para el conflicto armado en el país, habiendo tenido la JEP, habiendo tenido Justicia y Paz y teniendo la justicia ordinaria. ¿Usted apoya esas propuestas del presidente, por ejemplo? Bueno, lo de la elección del fiscal va inmerso en una propuesta que yo he planteado, y es la eliminación de todas las funciones nominadoras de las Cortes. De manera que en la elección del fiscal, pues hay que adoptar uno de dos criterios. Si la Fiscalía pasa a depender directamente de la rama ejecutiva, como funciona en los Estados Unidos y en muchos otros países, o la Fiscalía se le estipula que dependa directamente de la rama jurisdiccional, caso en el cual pues se eliminaría la presentación de la terna y la Corte Suprema procedería a la elección del fiscal de manera autónoma. Es un asunto que hay que discutir. Ahora, yo le expresé al ministro, lo que no puede esta comisión es dedicarse a reunir un consenso para una eventual ley de sometimiento, donde yo he expresado pues mi oposición a un marco de esa envergadura. De manera que pues vamos a ver qué rumbo toma la comisión. Si esa comisión se va a ocupar de los verdaderos problemas de la justicia, bienvenido. Si esa comisión lo que va es a reunir un consenso frente a una eventual ley de sometimiento enfocada hacia la paz total, pues va a ser realmente difícil participar de la misma.
Sí. Doctor Vargas, ¿qué pasaría? Porque habla usted de la eliminación total de la Procuraduría. ¿Qué pasaría con las personerías? ¿O qué piensa usted que debe pasar con las personerías? Porque pues lo accesorio sigue la suerte de lo principal. No, pues es que las personerías no dependen de la Procuraduría General. Las personerías tienen un origen local y cumplen muchas otras funciones que no necesariamente están enfocadas hacia las tareas de la Procuraduría. Pero, perdón, lo interrumpo, doctor Vargas, pero es que tienen las mismas funciones, es disciplinar a los funcionarios. Sí, pero ya usted recuerda que durante el gobierno de Uribe se hizo un plebiscito para eliminar las contralorías departamentales y municipales y adscribir las personerías a la Procuraduría. De manera que dentro de ese análisis de la eliminación de la Procuraduría y sus funciones disciplinarias, pues también debe abordarse el tema de las personerías, que cumplen además varias competencias distintas a la del ejercicio del control fiscal y disciplinario. Esta es la primera entrevista. Esta es la primera entrevista. Hay muchos temas, ¿no? De acuerdo, por eso le iba a están decir. los temas, y está el tema principal que hoy agobia a los ciudadanos, que es el de la seguridad. Yo no creo que la seguridad sea un tema que solo se pueda abordar desde el punto de vista del pie de fuerza, ni de las cámaras de seguridad. Difiero del ministro en los temas de descongestión carcelaria, pero nada sacamos con capturar hoy a los delincuentes si en Colombia no se introducen criterios de reincidencia, que hoy no los hay, y de peligrosidad. Más se tarda el sistema en judicializar a los delincuentes capturados en flagrancia que en que estos recobren su libertad. De manera que hay temas muy apremiantes, y hay otros de mayor calado y profundidad. Vamos a ver qué rumbo toma esta comisión, Néstor, porque como ya le señalé, y para terminar, pues el ministro plantea 40 temas en su minuta, muchos de ellos versados exclusivamente en derechos humanos. Yo tengo otra visión distinta sobre temas como los que ya le mencioné, pero pues me parece útil participar de la misma, exponer unos criterios, evaluar a qué punto podemos llegar en materia de consensos, y me atrevería a decirle que si el gobierno toma la iniciativa también en crear una comisión para una gran reforma política y de la arquitectura electoral, pues también participaría de esas mesas de trabajo, como lo expresé hace ya varias semanas en mis notas dominicales. A propósito de elecciones, doctor Vargas, déjeme hacerle la última pregunta. Para quienes lo quieren y para quienes no lo quieren, ¿usted está pensando ser candidato presidencial en el 2026? No, Néstor, no. No, yo tuve un papel muy activo en las elecciones regionales, porque me parecía que había que contribuir a elegir no solo a los mejores, sino a evitar que el pacto histórico capturara las gobernaciones y las alcaldías de todo el país, y ese propósito creo que se logró. De manera que ya regresé a mis actividades profesionales y académicas, y creo que participar en una comisión de reforma a la justicia se enmarca dentro de esas actividades. Pero no me contestó si eso es sí o si eso es no. ¿Una candidatura presidencial nueva, usted la ve en su panorama personal? No. Estamos muy lejos de poder pensar en algo así, y vamos a ver qué pasa en estos 2 años y medio, porque yo tengo severas preocupaciones sobre el rumbo que va a tomar el gobierno en materia de preservar la independencia de poderes, y en que lleguemos a las elecciones del 2016 con un 26. Estado de derecho 26 con un estado de derecho vigoroso. De manera que habrá que ver qué rumbo toma esto. Por el momento creo vamos mal. Va mal la agenda legislativa, va mal la economía,
los indicadores de este último trimestre no pintan mejores y las proyecciones para el 2024 pues parecen graves. Mire, yo tengo contacto con básicamente muchísimos sectores de la economía y le puedo decir que el panorama en materia de vivienda seguramente no va a mejorar. Lo propio ocurre con la infraestructura. El sector de la salud pues está prácticamente paralizado a la espera de ver qué resulta de la reforma a la salud. El comercio venido a menos, 34 sectores de la industria han decaído, de manera que el panorama no es muy halagador en materia económica. No lo es tampoco en materia de avances en el Congreso frente a las reformas propuestas por el gobierno, y lamentablemente terminamos el año con una bajísima ejecución presupuestal de parte del gobierno, de manera que el panorama luce sombrío. Esa diría es mi apreciación sobre el inmediato futuro. Y mi apreciación es que no hay un no a esa pregunta de si va a ser candidato presidencial. Doctor Vargas, le agradezco estos minutos, le deseo feliz Navidad. Bueno, igualmente, Néstor, Felipe, todos los miembros de la mesa, gracias. Feliz Navidad, gracias, igualmente señor. Feliz año.